Quizás cuando. Ya empecé. Muy buenas noches, queridas y queridos tertuliantes. Una vez más, la bienvenida para todos ustedes. Las personas que estén por primera vez, una bienvenida especial. Tertulias del Puente comenzamos, como saben, en agosto del 2016. Esta es la tertulia número 78. La celebramos el tercer jueves de cada mes. Y el propósito de la tertulia es una contribución humilde dentro de la variedad de esfuerzos en nuestro país, en nuestra sociedad, de llevar pensamientos e ideas concretas, constructivas, positivas, de esperanza y nuestra humilde contribución a elevar la conciencia de todos y todas nosotros, ¿verdad? Cobrar con la información que adquirimos, ser seres más conscientes, con mayor compromiso social con nuestro país y sembrar la esperanza de que Puerto Rico puede ser el Puerto Rico que nos merecemos, de justicia social, económica e igualdad. Así que esta noche escogimos un tema que nos parece fascinante porque las personas que van a estar a cargo de él son gente de toda una vida comprometida con mucho amor por Puerto Rico, desde una instancia que tiene mucha proyección y reconocimiento en nuestra sociedad, que es la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. Así que el título de la tertulia es La mesa de diálogo Martin Luther King Jr. y la tradición profética en el cristianismo puertorriqueño. Las panelistas van a ser la doctora Elbate Irizarry, que es la tesorera de la mesa de diálogo Martin Luther King, y ella pertenece a la iglesia presbiteriana. El amigo Jimmy Silcollazo, que es el co-coordinador actual de la mesa y pertenece a la iglesia Discípulos de Cristo, y el querido amigo Lester Caleb Santiago Torres, que es cofundador de la mesa y pertenece a la iglesia Evangélica Unida. Estoy bien, ¿verdad? Para modo de breve introducción, voy a leer lo que la página, cómo se describen en la página de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. Dicen, es una organización sin fines de lucro, fundada en Puerto Rico por líderes sindicales, laicos y laicas, pastores y pastoras, teólogos y teólogas, estudiantes académicos y académicas y activistas de los movimientos de cambio social, miembros de iglesia y grupos sociales. La misión y la misión se lo voy a dejar a los compañeros. Pero obviamente ya estamos viendo que es una institución con mucho tiempo, con abolengo, y que acoge y abraza la riqueza de la diversidad de nuestra sociedad puertorriqueña. Bienvenidos y bienvenidas. Le damos la palabra al compañero Lester. Saludos, Lester. Saludos a todas las personas de tertuliantes que se unen en esta noche. Gracias por la invitación, Salvador, a las tertulias del puente que nos hacen en esta noche. Para las personas que quieren saber un poquito más del trasfondo histórico de la mesa, quiero contarles que la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. surgió en una convocatoria de un grupo que hicimos, un grupo de laicos, laicas, pastores y pastoras, que con un enfoque ecuménico queríamos integrarnos para darle continuidad a lo que había sido el trabajo que había hecho el Concilio de Iglesias de Puerto Rico y el Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico. Claro, de una manera más sencilla, porque las estructuras que tenían tanto el MENPRI o el Movimiento Ecuménico Nacional como el Concilio de Iglesias era más
más complejo, ¿verdad? Era más grande. Quiero ver si puedo compartir con ustedes una presentación en PowerPoint para ilustrar algunas de las cosas que voy a decir. Y me ayudas, Ángel, porque no me permite compartir. Para no detenerme mucho, voy a seguir y entonces en el camino vemos si podemos integrar la presentación. Miren, pues algunos de los integrantes de esta mesa venían, ¿verdad?, de una experiencia ecuménica muy rica. Y algunos de ellos y de ellas fueron testigos de la primera visita de Martin Luther King Jr. a Puerto Rico y participaron, de hecho, algunos de los miembros fundadores participaron en la marcha celebrada en Washington, D.C. en agosto de 1963. Ese grupo original se agrupó, ¿verdad? Alrededor. ¿Perdón? Está habilitado. Puso Ángel que ya está habilitado. Okay. Compartir PowerPoint. Fantástico, pues vamos allá. Estamos en familia, estoy aquí en familia. Sí, estamos en vivo. Bien, pues como les dije, este grupo, pues alrededor de las ideas de Martin Luther King, nos agrupamos para impulsar, ¿verdad? Lo que sería el legado, ¿verdad?, de Martin Luther King, sus prácticas, y que sirvieran para fomentar y animar a los grupos cristianos a impulsar cambios como lo que promovía el pastor bautista, doctor Martin Luther King, pero obviamente dentro de nuestra realidad puertorriqueña, ¿verdad? Pertinente a nuestra realidad puertorriqueña. Y la mayoría, si no todos o todas las personas que integramos ese grupo, compartían la teología y liberacionista y las visiones humanistas liberacionistas. Previo a la creación de la mesa, como he mencionado antes, existía un vacío y un silencio en el espacio público de la voz evangélica profética, porque el movimiento ecuménico nacional PRISA y el Concilio de Iglesias de Puerto Rico habían desaparecido o se habían debilitado, y la mesa viene a ocupar de una manera más modesta ese espacio. Los propósitos iniciales de la mesa fueron promover el legado del reverendo Martin Luther King y reflexionar sobre su pertinencia en Puerto Rico. También perseguíamos crear un espacio de diálogo ecuménico profético entre creyentes de diferentes confesiones y también en gente no necesariamente creyente, sobre los asuntos que la iglesia institucional y el mundo académico secular no aborda. Y había un tercer propósito, que era ser portavoces en el espacio público de un mensaje religioso liberacionista, alternativo al pensamiento religioso conservador que dominaba, y podemos decir que aún domina, los discursos religiosos del país. El primer año, la organización, la mesa, se concentró en articular la misión, la visión, su constitución y su reglamento. Y a través del diálogo participativo de sus integrantes, se fueron ampliando estos objetivos originales para establecer diálogos con otros sectores de la sociedad para fomentar un mayor entendimiento y encuentro de intereses comunes. Quiero compartir con ustedes la misión de la mesa: es promover el legado de Martin Luther King, la resistencia y la acción activa no violenta y las teorías liberacionistas en la sociedad puertorriqueña como método para la abolición de todo tipo y forma de explotación, discrimen, exclusión, desigualdad y opresión, y para promover la colaboración y la solidaridad.
La visión es ser entonces una voz alternativa desde el cristianismo ecuménico de carácter profético, y eso pues más adelante él va a entrar a explicar a qué se refiere eso, porque no todo cristianismo es ecuménico, ni todo cristianismo es de carácter profético. Y la visión contiene los elementos de promover y facilitar el diálogo con y entre diversos sectores de la sociedad puertorriqueña en su relación con el Caribe y el mundo para brindar impulso a las transformaciones sociales necesarias para crear una sociedad más justa y equitativa. Bueno, eso es lo que aspiramos llegar. Nuestra organización ya tiene 13 años de historia. La mesa ha organizado y ha coauspiciado un sinnúmero de actividades que le han permitido ganar visibilidad y reconocimiento como una organización cristiana o que viene del mundo cristiano, progresista, y algunos de los esfuerzos y de las actividades las voy a reseñar brevemente para que ustedes tengan una idea de qué cosas hemos hecho en estos 13 años de historia. Y seré, ¿verdad?, bastante, haré un viaje panorámico y después si hay preguntas podemos abordarlas. Pues miren, desde el 2011 hasta el 2015 la mesa organizó y produjo una serie de conciertos educativos con la banda estatal de conciertos de Puerto Rico. Y lo importante de ese concierto es que unió música, video y contenido histórico sobre el legado de Martin Luther King, pero también su pertinencia a Puerto Rico. Fue una actividad que atrajo mucho público por la calidad musical y por el contenido del mismo. Desde el 2011, la mesa instituyó y otorga la medalla Martin Luther King, la cual desde el 2011 se otorga anualmente a líderes y organizaciones destacadas en el campo de los derechos humanos y civiles. Hemos celebrado decenas de conversatorios sobre el pensamiento de Martin Luther King, sobre descolonización de Puerto Rico, patriarcado y violencia de género, justicia económica. En el verano del 19 tuvimos también un conversatorio sobre el sistema de salud universal, fe y política en el proceso electoral, diálogo ecuménico con las comunidades LGBTQI+. Y han sido diálogos que a través de todos estos años han ido creando un espacio de intercambio y de encuentro. La mesa publicó el libro Fe Cristiana y Descolonización de Puerto Rico, editado por el doctor Luis Rivera Pagán. En el 2013 organizamos la visita a Puerto Rico de los intelectuales orgánicos, doctor Cornel West y Sam Cruz. En el 2015 establecimos un proyecto interesantísimo del cual él fue parte, el proyecto Humanistas para la Paz, y esto es un currículo innovador sobre paz, justicia, equidad y solidaridad para jóvenes de escuela intermedia y superior con la innovadora metodología de narrativas digitales. Este proyecto contó con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, del National Endowment for the Humanities. Y ese currículo está disponible en las redes sociales para las escuelas del país, públicas y privadas, completamente gratuito, incluyendo la guía para el maestro y las 4 narrativas digitales. La mesa ha hecho declaraciones y ha celebrado conferencias de prensa sobre diferentes temas como educación de género, sobre las leyes de cabotaje,
sobre conflicto palestino-israelí, sobre la no violencia, sobre publicamos un documento que se convierte en el documento que guía los trabajos de la mesa, llamado Profético, y desarrollamos una campaña en las pasadas elecciones que le llamamos Vota sin Colores. Eso fue para las elecciones del 2020. La mesa también ha formado parte de campañas nacionales para la excarcelación de Oscar López Rivera. Hemos educado sobre la violencia de género y sobre la derogación de las leyes de cabotaje. Hemos abogado por los derechos de la comunidad LGBTQI+ y la educación con perspectiva de género. Más recientemente, en colaboración con la Pastoral de la Mujer y Justicia de Género del CLAI, el Concilio Latinoamericano de Iglesias en Puerto Rico, creamos la red de iglesias seguras y sanadoras de la violencia de género. Y este es un programa creado para educar a las iglesias y al liderato laico y pastoral sobre la violencia de género y el desarrollo de una nueva masculinidad. Y la idea es ver cómo podemos dentro de la iglesia comenzar a construir y elaborar una narrativa diferente sobre el género y sobre la masculinidad. En el 2022 creamos una área de trabajo permanente sobre deuda, descolonización de Puerto Rico y corrupción. Y este componente celebró recientemente un conversatorio sobre descolonización de Puerto Rico. Actualmente somos una organización que yo diría pequeña, que goza de mucha credibilidad y respeto entre líderes del sector o de un sector del cristianismo en Puerto Rico, que mayormente es conservador, pero que mantiene cierta sintonía con la mesa y nos mantenemos en diálogo. La mesa cuenta con una página web, ustedes la pueden acceder, se llama Mesa de Diálogo MLK, y otra página que se llama Humanistas para la Paz, donde aparecen las narrativas digitales y el currículo de Humanistas para la Paz. Nos sostenemos económicamente con las cuotas de sus membresías, con el trabajo voluntario y las donaciones de sus miembros y simpatizantes, además de las alianzas y colaboraciones con movimientos y organizaciones fraternas. Y cualquier persona que crea en los valores y en las ideas liberacionistas del Dr. Martin Luther King puede hacerse miembro de la mesa. No es un requisito ser cristiano o cristiana. Todas las personas son bienvenidas. Esto es un panorama bastante general sobre lo que ha sido el trabajo de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. en los pasados 13 años. Magnífico, Lester. Ahora creo que él va a continuar, ¿verdad? Sí, correcto. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Gracias a Tertulias del Puente por la invitación que nos hiciera a la mesa de diálogo Martin Luther King. Y yo quiero pues compartir con ustedes, conversar con ustedes básicamente cuáles son los fundamentos teológicos del trabajo que hacemos. Que ya Lester lo especificó en la misión y visión de la mesa, pero me pidieron que yo profundizara al respecto. Mi nombre es Elba Irizarry Ramírez, yo soy ministra de la Palabra y los Sacramentos de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico a través del Sínodo Presbiteriano Boriquén y soy miembro del Presbiterio del Suroeste. Así que yo estoy desde San Germán conversando con ustedes en esta noche. Soy profesora universitaria del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Lo que yo voy a estar compartiendo es de mi propia responsabilidad. No, eso no representa necesariamente ni la postura de la Iglesia Presbiteriana ni la postura de la Universidad Interamericana, aunque hay muchas coincidencias en la práctica de la fe. Pues el primer fundamento teológico que lo menciona Lester como teorías liberacionistas, realmente el término correcto es la teología latinoamericana de la liberación. Ese es el término correcto, ¿verdad? La teología latinoamericana de la liberación surge, obviamente, en el contexto de la América Latina, debido a un contexto inmediato que se puede caracterizar a partir de la década del 60 en todas las Américas, como lo es, por ejemplo, el movimiento de liberación y lucha social en los Estados Unidos, la lucha de los afroamericanos y de la lucha de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Está la lucha, ¿verdad?, de las mujeres, ¿verdad?, la lucha contra la guerra de Vietnam, y en ese contexto también está el triunfo de la Revolución Cubana. O sea, todo eso, entre otras luchas que en aquel momento fueron, a pesar de los intentos del sistema imperante de matar las cabezas, sirvieron para que aún hoy podamos decir nuestras raíces están allí, en una lucha, pero desde la fe cristiana, desde la fe cristiana. Y en ese momento, ¿verdad?, tenemos que citar al Concilio Vaticano II, que se efectuó en los años 62 al 65, era el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana, que fue convocado por el Papa Juan XXIII y fue clausurado por el Papa Paulo VI, ¿verdad? Juan XXIII en el 62 y Paulo VI en el 65, que fue un concilio muy importante de la Iglesia Católica Romana porque se revisitó respecto a la situación actual de la Iglesia en aquel momento, donde se pretendía que poner al día a la Iglesia Católica Romana en muchos aspectos, renovándose a sí misma, ¿verdad? Entre ellos, aquellos elementos necesarios como una nueva visión, una nueva relectura de la Biblia, pero en el contexto socioeconómico, económico, social y político que se vivían entre los cristianos y las cristianas, ¿verdad? En aquel momento, los cristianos y las cristianas, en el caso católico romano, ¿verdad? Entre los frutos de ese Concilio Vaticano II en la década del 60 fue una apertura de diálogo con el mundo moderno, incluyendo un nuevo lenguaje conciliatorio frente a los problemas actuales y antiguos, un nuevo lenguaje de aproximación a los sectores protestantes, que desde el siglo XVI, XVII estábamos divididos. Entonces, todavía se nos llamó hermanos separados, pero ya no nos llamaban herejes ni sectas, tú sabes. Y eso fue bien importante. Y en realidad el Concilio Vaticano II sentó las bases para la modernización teológica y social y de visión de la Iglesia Católica Romana. Eso dio como paso 2 conferencias episcopales importantes en América Latina. La primera fue la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín, que se efectuó en el 1968, ¿verdad? Inaugurada por Paulo VI en Colombia. Y este segundo, ¿verdad? Conferencia episcopal implicó el surgimiento de una nueva práctica pastoral desde la renovación de lo que era la comprensión de la Iglesia desde América Latina. Por eso se le llama teología latinoamericana de la liberación. Es un nuevo acercamiento y allí hubo sacerdotes y monjas que fueron líderes fundamentales, ¿verdad? Como Gutiérrez, como Leonardo Boff, etcétera, que empezaron a articular el pensamiento cristiano desde la realidad económica, social, política latinoamericana, que era una realidad de opresión y de exclusión,
de búsqueda de la justicia, de la búsqueda de la construcción de la paz desde nuestra realidad latinoamericana, ¿verdad? Sus principales frutos fueron, ¿verdad?, asumir la tarea con un impulso renovado, aproximándose a la realidad, que es ver la realidad, leída desde la palabra de Dios, que es juzgar la realidad, y que condujera hacia un nuevo modo de hacer las cosas de la pastoral, que era el actuar, el ver, juzgar y actuar, que sigue siendo una metodología que se va renovando todavía, pero todavía continuamos viendo el ver, juzgar y actuar, que es una metodología latinoamericana. Así que, de igual forma, dio pie a darle justificación a que los religiosos y las religiosas, los cristianos y las cristianas, se involucraran en movimientos políticos, económicos y sociales y la lucha por la libertad en los países donde estuvieran. Así que la iglesia, a partir de esa segunda conferencia episcopal en Medellín, ¿verdad? Pues, y se hizo solidaria con las causas justas de los pobres, incluyendo el testimonio de los mártires, o sea, de muertes de cristianos y cristianas a consecuencia de esa práctica de la justicia y la paz, que, por ejemplo, en los 80, pues sabemos de obispo Romero, pero hubo muerte de monjas, los sacerdotes jesuitas en El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Esos no fueron los únicos que murieron, pero sabemos que ha habido muertes al respecto por ser consistentes con eso. También tenemos que hablar de la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano que se hizo en el 1979 en Puebla, ahora México, ahora bajo Juan Pablo II, que sabemos que fue un papa de muchas contradicciones, porque por un lado convoca este nuevo concilio, pero también era conservador en unas áreas, ¿verdad? Que tuvo unas serias contradicciones con las comunidades cristianas de base que se fundaron a lo largo de toda América Latina, ¿verdad? Así que ese segundo concilio en el 68, pero en el 79, fue muy importante porque afirmaron unas cosas. Y voy a citar. En Puebla, ¿verdad? Déjenme ver que no veo muy bien. Tenemos fe en Dios, en los hombres, en los valores y en el futuro de América Latina. En Puebla, ¿verdad?, se hizo una nueva profesión de fe divina y humana que proclaman, donde Dios está presente, vivo y por Jesucristo liberador en el corazón de América Latina. O sea que a pesar de todas las contradicciones, ese segundo, ¿verdad?, ese concilio, la tercera conferencia, perdón, episcopal, reafirmó los valores de la lucha de la teología desde las comunidades. Pues ese es un primer momento, ¿verdad? Tenemos que decir que eso provoca el surgimiento de nuevas comunidades de fe de base, ¿verdad?, católicos romanos en América Latina, donde se hace una relectura desde el materialismo histórico de la Biblia. Hay un diálogo y acciones conjuntas marxistas cristianas. Hay diálogos intrarreligiosos como entre los protestantes surge con más fuerza el Concilio Mundial de Iglesia, el Consejo Latinoamericano de Iglesia. En Puerto Rico, el Concilio de Iglesia de Puerto Rico comienza a revisitar todos sus fundamentos teológicos, ya llegando, ¿verdad?, a nuestra época. Y también se establecen diálogos interreligiosos, o como lo llamó el teólogo Juan María Vigil, el macroecumenismo de Dios. Es decir, donde todos y todas vamos a estar luchando porque ese macroecumenismo de Dios, donde todos y todas cabemos, y vamos a luchar por la libertad, vamos a luchar por la justicia, vamos a luchar por la equidad, vamos a luchar por las reivindicaciones de los grupos que tradicionalmente han sido excluidos de la economía, excluidos de la sociedad, excluidos de la cultura. Eso, ¿de dónde surge eso? Miren, surge de un fundamento ineludible para los cristianos. El fundamento bíblico, primero, del discurso profético, que, como mencionó Caleb, es decir, del profetismo radical
visto principalmente entre los profetas mayores por ser libros extensos como Jeremías, Isaías, pero también tenemos los profetas menores que son quizás antes de Isaías y de Jeremías, pero que eran escritos pequeños, cortos, como Amós, Oseas, ¿verdad? Habacuc, que se enfrentan ante las autoridades políticas, económicas, con un mensaje claro de que tienen que ir a la raíz. Por eso se llama profetismo radical, porque tienen que volver a la raíz del pacto con el Dios de la justicia, porque el Dios de Israel es un Dios moral, que exige comportamiento moral, no litúrgico necesariamente, sino un comportamiento de la lucha por la justicia y la paz, que se construye todos los días, fundando en la visión de los nuevos cielos y la nueva tierra, un nuevo orden social donde todos cabemos. Pero dentro de ese profetismo radical, cuyo último exponente fue Juan el que bautizaba, tenemos a Jesús, que ese es nuestro fundamento. Si somos cristianos, porque somos seguidores y seguidoras de Cristo, de Jesús llamado el Cristo. Y Jesús se ve como un modelo de vida, un modelo de vida y práctica de la justicia, la paz, la liberación, basado todo en el amor. Y reconocemos que hay afirmaciones extrabíblicas del Jesús histórico que anduvo por Palestina a la luz de los desarrollos de la iglesia por historiadores extrabíblicos que no eran bíblicos, pero el mayor testimonio es el testimonio del Jesús de la fe que aparece en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y en el evangelio de Juan, que es el último evangelio que se escribe, por eso son los 4 canónicos. En realidad, la figura del Jesús histórico, del que caminó, el que anduvo, el que estuvo con la mujer sirofenicia, el que estuvo con los paralíticos, el que estuvo con los enfermos, con las mujeres, aceptando y dando la bienvenida, que se dejó mantener por las mujeres porque era un itinerante. El que hizo la apertura para que los niños pudieran entrar al templo cuando no podían hacerlo. El que le dio de latigazos a las mesas de los vendedores que traficaban con la pobreza de los que llegaban a Jerusalén, que tenían que cambiar las monedas que traían de afuera para poder comer en Jerusalén. Ese Jesús histórico y ese Jesús de la fe es nuestro fundamento. Somos cristianos y cristianas porque seguimos a ese Jesús. Y ese Jesús se revela a través de nosotros y nosotras en una consistencia de vida que se va construyendo durante toda nuestra vida. Y para terminar, yo quiero entonces hablar de una consecuencia histórica, teológica histórica, que se relaciona con nosotros y nosotras, los puertorriqueños y las puertorriqueñas en nuestro país. Y es que un derivado de la teología latinoamericana de la liberación es la teología descolonizadora. Como parte de la teología latinoamericana de la liberación, donde se hace una relectura desde lo teológico y bíblico teológico con las ciencias sociales necesarias para ver, juzgar y actuar en la realidad puertorriqueña. La teología latinoamericana se aterriza en Puerto Rico como una teología descolonizadora. Obviamente, nuestro contexto histórico es de un contexto de colonización. Por lo tanto, hay que hacer una nueva relectura primero de la colonización en Puerto Rico, desde la dominación española hasta la dominación estadounidense que tenemos todavía hoy. Ya nadie que se respete puede negar que somos una colonia en Puerto Rico. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer una relectura a partir de la incorporación de las ciencias sociales en el análisis histórico de nuestra patria, de nuestro país, un análisis económico, político, social y cultural, y cómo se ha dado la lucha por la liberación e independencia de Puerto Rico? Los fundamentos bíblicos de esa relectura desde Puerto Rico es que tenemos que aceptar que Palestina era una colonia romana. Y como Palestina, nosotros también hemos sido colonia. Y segundo, ese Jesús histórico que anduvo por Palestina, siendo contestatario de ese sistema opresor, excluyente, económicamente opresor, de dominación romana y de dominación religiosa, social, como estaba. Así que la figura de Jesús, nosotros y nosotras la vemos como el Jesús descolonizador también.
no solamente liberador, sino descolonizador. Y tenemos también el testimonio de vidas, de palabra y acción de nuestros mártires y nuestras mártires en la fe, que han estado luchando y estuvieron luchando, como el obispo Antonio Parrilla, el reverendo Alfredo Santiago, el reverendo Moisés Rosa Ramos, el reverendo Juan Antonio Franco Medina, el reverendo Jorge Luis Bardegués, la reverenda Eunice Santana, que todavía está viva, el doctor Samuel Silva Gotay, el doctor Luis Rivera Pagán y el reverendo Alfonso Román, que fue fundador, ¿verdad?, de Misión Industrial también, y yo creo que también de la Mesa. Y nuevas personas y figuras religiosas de mi generación y de las generaciones jóvenes que nos siguieron, a los que somos baby boomers en Puerto Rico, que son muchos y muchas, que no necesariamente están muy activos en la verbalización, pero que están trabajando una pastoral diferente desde sus diferentes ámbitos, ¿verdad? Y esos muchos, esas muchas, están involucrados en las luchas como la de la salida de la Marina estadounidense de Culebra y luego de Vieques contra la corrupción en Puerto Rico. Estuvieron involucrados en el verano combativo de julio del 2019, entre muchas luchas, y también en reconocimiento a los movimientos ecuménicos previos a la mesa de diálogo Martin Luther King, que abrieron paso aún en la persecución política que se dio en Puerto Rico contra personas que creían y creíamos en esa teología descolonizadora y liberadora, como es Misión Industrial de Puerto Rico en el ámbito de la lucha ambiental, el Movimiento Ecuménico Nacional PRISA, que lo mencionó Lester Caleb, como un movimiento fundamental de articulación teológica de la realidad puertorriqueña y de trabajo de base, y obviamente la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. Termino diciendo, y la lucha sigue, con nuevos rostros, con nuevas metodologías y nuevas prácticas. Queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Dios les bendiga. Muchas gracias. La verdad que son palabras llenas de mucho conocimiento, sabiduría y con una carga de amor y de fuerza moral extraordinaria. Muchas gracias. Unido a lo que nos trajo, la información valiosa que nos trajo de la Fundación de la Mesa Martin Luther King Lester, pues vamos, esta tertulia está siendo muy enriquecedora en la conciencia nuestra. Muchas gracias. Jimmy. Mira, gracias Salvador, gracias Elba, gracias Caleb, que son la gente que nos han traído hasta aquí a través de tantas iteraciones de lucha social y religiosa. Entonces, yo creo que una cosa que convendría decir bien claramente para la gente quizás que no viene del trasfondo de iglesia, es esta palabra profética que usamos mucho para caracterizar la mesa. La tradición griega, profeta era la persona que decía lo que va a pasar en el futuro, pero en la tradición hebrea, el énfasis de la profecía es en la denuncia del presente. Y ahí es que nos anclamos. La mesa pretende ser una visión cristiana profética, porque miramos, juzgamos y actuamos a partir de esta realidad que tiene tantas, bueno, que es una crisis. O sea, a eso voy. La mesa tiene, ahora mismo donde estamos, tiene dos ámbitos de acción, digamos. Una, igual que Jesús, es hacia la misma iglesia, la misma gente religiosa. Y hay que profetizarle a la iglesia, a nuestras comunidades de fe, porque estamos en pecado. Particularmente, una cosa bien marcada, y la mesa tuvo un foro hace año y pico
sobre la violencia de género al seno de la iglesia. Es algo que sucede y que se calla. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, como mencionó Lester, una de nuestras líneas de trabajo es crear iglesias, comunidades de fe que sean lugares seguros donde se pueda sanar la violencia de género, porque ese fue el ministerio de Jesús, de sanar. Pero la realidad es que hay violencia de género en las comunidades de fe, a veces hasta en familias pastorales. Y hemos tenido, o sea, en esa actividad de la mesa hubo testimonio de eso mismo. En hermanas que vivieron esa experiencia y que fueron silenciadas. Entonces, eso es algo que no puede seguir sucediendo. Las iglesias tienen que ser congruentes con el evangelio, con el mensaje de Jesús. Hay que limpiar la casa, hay que actuar de acuerdo con los valores cristianos, y en el asunto del género, eso demasiadas veces no ha estado sucediendo. Así que eso es parte de lo que tenemos que hacer, de levantar la bandera, de abrir los espacios para que se puedan decir las cosas, para que se puedan sanar las heridas que existen y para que la iglesia pueda hacer lo que se supone que sea, que es un lugar donde tú puedes llegar y ser atendido y encontrar sanación de las cosas que pasan. Así que un ángulo bien fuerte es en el trabajo de la mesa es la denuncia de la violencia de género, y recientemente las iglesias como instituciones han empezado a tomar medidas y establecer protocolos y hablar de estas cosas. Y la mesa, parte de nuestra práctica en el momento actual es propiciar que eso siga sucediendo y que se expanda mucho más. La iglesia metodista particularmente tiene en los talleres que hicimos en el 21, en el 22 y 23, reunimos gente de diferentes denominaciones, y hay que decir que la iglesia metodista tiene una serie de protocolos, están bien adelantados en este asunto, pero tenemos que reproducir esos espacios de seguridad, hacer que crezcan. Y de eso se trata la red de iglesias seguras y sanadoras. Otro aspecto relacionado con eso es la necesidad de apoyar las mujeres individuales que están en posiciones de liderato. Yo sé, porque he estado muy cerca de pastoras, que la pastoral de la mujer, o sea, el pastorado de mujeres, es una cosa básicamente de la generación nuestra, baby boomer, hacia adelante, ¿no? No lleva tanto tiempo, y todavía están con nosotros las pioneras, algunas de las pioneras, muchas han partido con el Señor, que abrieron camino para mujeres en el ministerio. Y mire, todavía en mi iglesia, Discípulos de Cristo, todavía es mucho más difícil ser mujer en el pastorado que ser hombre. Se les juzga, se les vela, se les señalan cosas, no se les atiende. Y entonces tenemos que ayudar a respaldar, y ahora mismo estamos en un momento muy particular porque hay 3 mujeres al frente de denominaciones evangélicas en Puerto Rico: la iglesia luterana, la iglesia metodista y la iglesia Discípulos de Cristo. Son lideradas en este momento. En otro momento la iglesia bautista de Puerto Rico también tuvieron una líder, y creo que ella fue la primera, pero ahora son 3 a la vez. Y en nuestro simposio ahora en abril, Caminos Soñados, una de las primeras cosas que queríamos fue sentar, y tuvimos a 2 de esas ejecutivas en un panel y compartiendo sus visiones. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es seguir apoyando el liderato de las mujeres en la iglesia,
Y el otro ángulo hacia el interior de la iglesia es esta situación tan divisiva de las identidades de género y las orientaciones sexuales, que hay mucho, y lo he visto en mi propia iglesia local, ¿verdad? Esto es un asunto desgarrador, porque hay gente con unas ideas muy arraigadas de cómo debe ser la vida, de lo que es una familia. Y a la misma vez tenemos una realidad de que en nuestras iglesias y en nuestras comunidades hay gente que son lesbianas, bisexuales, transgénero, gay. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir predicando de manera que expulsamos directo e indirectamente a estas personas de nuestras comunidades de fe. Entonces, la postura de la mesa claramente es que tenemos que dejar de cometer el pecado de la homofobia y de la transfobia, que son nombres modernos para hablar de formas de marginación y de discrimen que Jesús estaba denunciando en su tiempo. Así que tuvimos un foro virtual con gente religiosa de la comunidad LGBT. Ahora en junio cerramos el mes de orgullo gay en una de las iglesias. Hay 7 iglesias, creo que son, de puertas abiertas que son lideradas por gente LGBT. Entonces esa comunidad está empezando a tener sus propias instituciones religiosas y como mesa nos relacionamos de forma bien solidaria con esa gente y estamos tratando de crear un espacio de diálogo entre iglesias cuyo liderato es abiertamente miembro de la comunidad LGBT, una organización que se llama Católiques, que es de personas abiertamente LGBT dentro de la Iglesia Católica y tienen un espacio, y líderes evangélicos que también entendemos que este discurso de marginación y de condena tiene que detenerse y tiene que abrirse a que nuestras iglesias, que en nuestra iglesia puede estar todo el mundo que quiera adorar a Dios, ¿verdad? Y ahora mismo es muy difícil tú adorar al Señor si tú eres gay en la mayoría de las iglesias, porque tienes que estar tapado. Entonces, esa es la denuncia hacia el interior de la iglesia, pero entonces está la comunidad en general, porque vivimos en una crisis. Puerto Rico, no hay que decirlo, está en crisis. El mundo está en crisis. La civilización, entre comillas, que vivimos, nuestro modo de vida está claramente llevándonos hacia un desastre ambiental, un desastre económico, un desastre político y social. Y no tengo que entrar en los detalles porque están en los periódicos todos los días. Entonces, ante eso, ¿cuál es el rol de una persona que se dice cristiana? Y ahí es que viene el ejemplo del reverendo Martin Luther King, que lo tenemos dentro de nuestra memoria, ¿verdad? Yo recuerdo cuando a él lo mataron, como una persona de fe que para quien el ser cristiano implicaba necesariamente poner tu cuerpo frente a la injusticia y recibir golpes, ser encarcelado, ser atacado y eventualmente sufrir el martirio. Entonces, esa es nuestra tradición, que viene de América Latina, y Elba nos explicó cómo el desarrollo de la teología
teología latinoamericana fue en paralelo con la teología afro-norteamericana a la misma vez, y son unas realidades muy parecidas que confluyen en ese movimiento teológico del cual somos herederos. Entonces, mira, hay como un entendido que viene de la necesaria doctrina de separación de iglesia y Estado, que religión y política es mejor no mezclarla, y hay muchas razones por las que ese es un buen entendimiento. Porque en una iglesia las iglesias no deberían ser lugares para movilizar partidos políticos para luchas pequeñas. Pero el tamaño, o sea, lo de pequeño es grande, porque la política chiquita realmente no tiene lugar en la iglesia, pero llega un momento cuando estamos ante una crisis como lo estuvo la iglesia afro-norteamericana en el sur en los años 50 del siglo pasado, que mire, ¿vamos a quedarnos callados ante esta realidad o vamos a hacer algo? Porque ya no es un asunto de vamos a llevar la fiesta en paz, es que esta fiesta tiene que acabar por razones de peso. Y entonces ese es nuestro hacia el mundo, ¿verdad? Es asumir una postura cristiana que dice, mire, desde estos valores que a lo mejor tú no te congregas, pero dentro de esta sociedad los valores cristianos están bien arraigados y todo el mundo los conoce más o menos. Y entonces hay que señalar, como lo hizo, por ejemplo, el Papa Francisco con la encíclica maravillosa Laudato Si, que mire, las cosas como están no pueden seguir. Y entonces, como gente cristiana, tenemos que tomar unas posiciones. Y de hecho, tuvimos el año pasado un foro virtual donde tuvimos líderes eclesiales hablando bien. Estoy bajando ahora de momento. Estaba en la parte más teórica, pero si bajamos al nivel de las instituciones y las iglesias que tienen presupuestos y dependen de diezmos, nuestras iglesias están siendo afectadas por la inmigración, están siendo afectadas por la crisis del desempleo, están siendo afectadas por la gentrificación, el desplazamiento de comunidades enteras, están siendo afectadas por la privatización de los servicios necesarios de los cuales dependen nuestros feligreses y nuestras feligresas. Y el encarecimiento de la energía eléctrica. O sea, es una cosa doble porque como individuo y como familia se nos está exprimiendo. Y entonces a la misma vez las instituciones eclesiales, así que las instituciones, o sea, el pueblo cristiano se tiene que mover. Y ese es nuestro mensaje. Entonces, ¿sabes? La privatización, la deuda está haciendo que la vida en Puerto Rico sea insostenible. Entonces, como iglesias tenemos que denunciar eso. Y como iglesia es importante que nuestra voz esté presente en el coro sinfónico de voces que necesariamente tienen que denunciar la deuda, el colonialismo, la corrupción, que son aspectos de un mismo, de un mismo complejo que nos está oprimiendo, que nos está exprimiendo, está destruyendo vidas, está destruyendo comunidades, ¿verdad? Porque para la Junta de Control Fiscal aquí lo que hay son 3 millones y pico de ciudadanos norteamericanos que nos podemos mudar a otro sitio cuando queramos. Y para la visión neoliberal de la Junta no hay ninguna razón por la que Puerto Rico tenga que tener una viabilidad como pueblo, como país, una universidad vibrante, comunidades que se cuiden. Eso no es el enfoque que tiene el mundo financiero acerca del cual vienen todos los integrantes
pasado y presente de la Junta de Control Fiscal. Entonces, ese no es su visión y tenemos que articular eso frente a ellos. Y eso implica, con esto termino, ¿verdad? Nos hace falta en Puerto Rico un proyecto de país. Y entonces o sea, nos hace falta, en otras palabras, una serie de consensos que no son muy difíciles de articular. Pero lo que sí es difícil es sentar toda la gente en una mesa y mirarnos las caras y decir, sí, mira, estamos de acuerdo en esto. Es construir esa unidad para una visión de bienestar, de comunidades, de desarrollo sostenible, que no se nos destruya la plataforma ecológica en la cual existimos, ¿verdad? Y sin la cual no podemos existir. Y eso también implica necesariamente la descolonización política. Entonces, la mesa pretende ser parte de ese movimiento de crear unos consensos que necesariamente van a ir en contra de las estructuras de poder existentes, de la misma manera que el mensaje profético de Jesús. Por más que él no montó un ejército, retaba radicalmente a las autoridades religiosas y retaba a Roma también. Y entonces ahí es que nos paramos, porque entendemos que la gente cristiana, como pasó en Vieques, ¿verdad? Lo del 2019 pasó muy rápido y las iglesias lamentablemente tienden a ser bastante lentas para moverse. Pero en Vieques pasó y nuestro compromiso es ser parte del proceso de que las voces cristianas, y ya vimos a Lisette Gabriel en una conferencia de prensa al frente, denunciando el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es lo que tenemos que hacer cada vez más. Y para eso es que está puesta la mesa, para ayudar a crear los consensos nacionales que necesitamos para sobrevivir como pueblo. Porque si no creamos esos consensos, no vamos a ser pueblo. Es cuestión de ser o no ser en estas próximas décadas. Me callo ya. Muy bien, no, sigue. Muchachos. No, ya eso es demasiado. No, pero la verdad, esta tertulia está teniendo una densidad agradable, una profundidad muy necesaria, un asumir conocimiento crítico y complejo nuestra realidad tan rica, porque ante esa situación de crisis, mi parecer es que afortunadamente históricamente nuestro pueblo siempre ha dado respuesta y siempre ha luchado y se ha organizado y nos mantenemos vivos, como flotando como un corcho, siempre en la historia, ¿verdad? Así que amén. Eso es la fe que habla, ¿sabes? sí. Mira, entonces Ángel, hay algunos comentarios, preguntas de los tertuliantes para comenzar en la fase importante de la tertulia y los comentarios de nuestra gente. Verifico. ¿Estás por ahí, Ángel? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Escuchamos. Ok, Sí. perfecto. Sí, sí, hay varios comentarios en la página. Tenemos unos saludos desde Aguadilla de parte de Magda. Maritilde también envía buenas noches. Y tengo también por aquí a Vitalia Velázquez, que tiene una pregunta que dice: ¿cuál es la mirada como cristianos radicales a la situación de la niñez, el racismo y la violencia intrafamiliar y entre vecinos, el consumerismo de armas y la trágica situación actual del hermano país caribeño Haití? Importante esa mirada para la búsqueda y acción. Tengo unos comentarios, unos saludos de parte de Lourdes Mercado. Margarita Capó saluda a Jimmy.
Y finalmente tengo a Maritilde que nos hace un comentario acerca de la situación del país. Si quieren contestar esa pregunta de Vitalia, pues sería el que quiera contestarla. ¿Cuál es la mirada como cristianos radicales a la situación de la niñez, el racismo y la violencia intrafamiliar y entre vecinos, el consumerismo de armas y la trágica situación actual del hermano país caribeño Haití? Bueno, lo fácil es lamentarlo y decir que esas cosas son horribles. Lo difícil es la acción concreta, porque para defender a la niñez, quizás tengamos, si gran parte del tiempo los daños terribles que sufre la niñez vienen a manos de sus propios familiares adultos o de instituciones del Estado, y a veces el Estado se mete y hace hasta más daño que lo que está tratando de evitar. Y eso es una decisión muy terrible. Tenemos que ver realmente qué estructuras están operando para producir esta violencia contra la niñez. No solamente son individuos malos, que los hay, es cuál es la raíz de esa maldad y cuál es la postura radical, a mi entender, es hacer la pregunta: ¿cuáles son las relaciones de poder? ¿Quién no está siendo interpelado en esta situación? ¿Quién no puede hablar? ¿Quién no puede defenderse? Y cómo es que esto es parte de una estructura más amplia. Cuando nos hacemos esas preguntas, ya estamos saliéndonos del ay bendito. Y hoy, ay, qué persona más mala, y ojalá y trajeran la pena de muerte, ¿verdad? Como estaba sucediendo recientemente. Elba, habla Sí, usted. estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Jimmy, pero la postura radical es cero violencia. No es aceptable la violencia ni el abuso contra la niñez, contra la ancianidad. No es aceptable el racismo individual, el racismo estructural, visto como la exclusión de personas por su color de piel. No aceptamos la violencia intrafamiliar ni social. O sea, eso es la postura radical. Partiendo de eso, estoy de acuerdo con Jimmy, hay que desvelar esas estructuras de poder que están provocando conductas individuales que dañan, porque la salud mental de nuestro pueblo está dañada. O sea, son por lo menos más de 100 años de colonias estadounidenses, o sea, y de crisis, o sea, estamos todos hechos pedacitos en nuestra salud mental, que es parte del producto de esa violencia estructural, económica, social, política que tenemos. Pero, o sea, la postura es no. Solidaridad con Haití. Las iglesias históricas, las católicas romanas, las iglesias protestantes históricas han desarrollado trabajos de cuidado pastoral en Haití y estamos trabajando para poder llevar ayuda a Haití. Pero Haití también hay que denunciar como históricamente el primer país latinoamericano en obtener su independencia fue Haití en el siglo XIX y debido a la estructura económica francesa como excolonia francesa, la mantuvieron con dictadores. O sea, hay que denunciarlo y hay que unirse como pueblo, independientemente que seamos cristianos, ateos, agnósticos o agnósticas, tenemos que hacer trabajo conjunto para abolir la violencia contra la niñez, abolir el racismo, abolir la violencia contra la ancianidad y abolir la violencia intrafamiliar. Esto no es un asunto cristiano solamente, esto es un asunto de pueblo. Igual que la solidaridad con pueblos latinoamericanos y caribeños, como es el pueblo de Haití, que ha sufrido mucha angustia y muerte por la estructura económica
y política que ha tenido históricamente. Pero es involucrarnos desde lo más cercano que tengamos a nivel de universidad, donde trabajamos, en la iglesia, los grupos sociales, los sindicatos, etcétera, hasta el macro. Cero violencia. No estamos de acuerdo. La radicalidad del evangelio nos impulsa a decir no, basta ya. Por lo menos es mi postura. Y yo entiendo que es de la mesa también. No sé si Lester quiere decir algo. No, yo concurro con todo lo que tú has dicho, Elba, y lo que ha dicho también Jimmy. Todo aquello que atenta contra la vida plena y la vida digna de las personas, de los pueblos, de los países del mundo, es pecado. Es pecado, es contra el proyecto de construcción de una sociedad que, como tú decías, solidaria, protectora y de la vida en todas sus expresiones. Así que la mesa acoge, ¿verdad? Como una de sus preocupaciones todo acto de violencia que atenta contra la vida plena y digna. Debo decir también que la mesa ha estado celebrando por muchos años lo que se llama la jornada Martin Luther King. Y entonces casi es una serie de actividades de las cuales casi siempre hay una bien cerca del 15 de enero, el cumpleaños de King. Y estamos proyectando hacer concentrar esa primera actividad de la jornada Martin Luther King del 2024 sobre el asunto del racismo en Puerto Rico. Porque pues ese fue el estandarte de King en vida y no es algo de lo cual podemos hacer caso omiso aquí en Puerto Rico. Y hay voces, hay gente que señala, identifica cómo es que está funcionando el racismo en Puerto Rico y eso es parte de lo que tenemos que destapar porque está tapado. El proceso de concienciación hay que partir desde lo que la realidad como es interpretada por las víctimas, pero también hay que educar sobre eso, pero no solamente quedarnos en la educación, hay que actuar, hay que involucrarse social, políticamente en las luchas, con diferentes métodos, ¿verdad? Para erradicar todos esos signos del antirreino de Dios y su justicia. Lo otro es que la mesa históricamente siempre ha mantenido una relación de trabajo común, de apoyo a los grupos que se especializan en temas donde la mesa pues no ha desarrollado un trabajo tan intenso. El tema, por ejemplo, del ambiente, el tema del racismo. Hay organizaciones en Puerto Rico que están haciendo un trabajo muy valioso, especializado en ese tema. La mesa lo que hace es que lo apoya, lo auspicia y fomenta la participación del sector cristiano, cristianos y cristianas, en esas actividades y en esos. Se quedó. Te quedaste congelado. Se congeló. Parece que se le fue la luz. Ángel, había un comentario de Maritilde, ¿verdad? Es correcto, un comentario de Maritilde. Especificidades, ¿verdad? Te comento ahora inmediatamente. Perdimos aquí algo, ¿verdad? Sí, se fue. Sí. Se fue la luz. Me están escuchando, ¿no? Sí, se le fue la luz a Caleb, estoy segura. Ok. Pues el último comentario que tengo, el comentario que tengo de Maritilde es el siguiente, que el país está soltando la división y boicotarse por razones de estatus para dividirse por ideas y set de valores extraídos de la Biblia, al punto de crearse un partido político que sostiene este set de valores. Criminalizar la opción al aborto, rechazar las uniones LGBT, amarse hasta los dientes, sostener el sistema neoliberal, armarse hasta los dientes, sostener el sistema neoliberal, etcétera. ¿Cómo podemos viabilizar el esfuerzo de la mesa y otros esfuerzos de consenso de otras organizaciones?
Ese es el trabajo duro. Ese es el punto, ese Porque, es el punto. sí, o sea, la tradición profética en el cristianismo casi siempre ha sido minoritaria. Porque el cristianismo, lo mismo que en el Antiguo Testamento está la voz profética, pero también está esa voz sacerdotal y las leyes y los mandatos institucionales, pues las iglesias participan de eso mismo. O sea, uno como cristiano, como cristiana, con conciencia de todos estos asuntos, la vida en una iglesia siempre es una negociación y muchas veces una confrontación de las maneras en las que las iglesias, como instituciones políticas y sociales, adoptan y se arriman al poder y se alinean con donde están los chavos. Y, por ejemplo, vemos el fenómeno de que no que sea fácil crear una mega iglesia, pero la receta, la fórmula para el éxito empresarial dentro del ministerio, y hay unas pocas personas. No es la generalidad de la gente que se pone un cuello romano. La mayoría de los ministros y las ministras en Puerto Rico son gente humilde y trabajadora y de mucha fe. Pero hay un pequeño grupo que han logrado vivir muy bien, y eso se logra con una serie de dispositivos de música, de mensajes que no son proféticos, sino que pasan la mano y te hacen sentir mejor en tu situación de vida y no te llevan a confrontar. Eso siempre va a ser mayoritario. Y ahora tenemos el problema de que los medios cristianos como tal están dominados por ese discurso abiertamente conservador, que tiene su financiamiento y tiene sus conexiones fuera de Puerto Rico. Tuvimos la visita de este señor Laje hace unos meses. O sea, hay unos lazos y hay poder, porque la izquierda y la derecha nunca han sido simétricas. La derecha siempre tiene un montón más de chavos por lo que representa. Así que estamos cuesta arriba, pero tenemos que plantar bandera y denunciar, aunque seamos una voz que clama en el desierto. Somos más de una. En verdad, como dijo, como Dios le mostró a Isaías, somos por lo menos 7,000 que no hemos doblado rodillas ante esos Baales. Pero dale, Elba. O sea, es que hay que entender y hay que denunciar que el movimiento que se presenta en la pregunta es un movimiento ideológico, político, que utiliza el lenguaje religioso para fundamentar sus prácticas neoliberales y fundamentalistas. O sea, que no son ni conservadores, son fundamentalistas de derecha radical. O sea, de derecha de verdad. Y entonces, como llegaron al poder, tienen cierto poder, cierta exposición pública y cierto apoyo político, económico del partido gobernante o de los dos partidos gobernantes, que también que tienen esa línea ideológica. O sea, aquí no se trata solamente de una lucha de práctica, es una lucha ideológica. Por eso yo desde mi cátedra, desde mi labor como educadora, yo no cejo en trabajar, yo sigo trabajando, porque hay que denunciar eso, pero anunciar las alternativas. Y estoy de acuerdo con Jimmy, siempre es asimétrico. O sea, la derecha que cumple, que tiene una función sustentadora del status quo, de la actual situación de cosas de opresión, de coloniaje, etcétera, va a tener los apoyos militares y económicos de los sectores capitalistas y neoliberales. O sea, pero no podemos dejar de denunciar y actuar en función de eso. O sea, aunque nuestra voz sea minoritaria, tenemos que continuar y denunciarlo y decirle, ustedes no son cristianos, nada.
porque si fueran cristianos de verdad, serían radicales hacia lo que Jesús hizo y dijo, porque ese mensaje no es el mensaje de Jesús. Perdónenme que yo lo diga así. Esos son políticos partidistas que están usando un lenguaje religioso, apelando a la necesidad de sanidad emocional que tiene la gente, y de las emociones nuestras nos vamos como cuando Jesús limpia al endemoniado gadareno, que lo echó contra los cerdos, y los cerdos se cayeron pues la gente también se cae por el bajanco. O sea, porque es una cerrazón ideológica. No son cristianos nada, punto. Porque los cristianos trabajamos, si creemos en el Jesús que anduvo y que predicó y que hizo milagros y que sanó y que convivió con pecadores y pecadoras, ese no es el mensaje que ellos tienen. Y eso lo digo tan fea como tan franca. No son cristianos, usan lenguaje cristiano. Y están hablando, poniendo el nombre de Dios en vano. Y ese es el pecado que no se perdona. Llamar de Dios lo que no es de Dios. Lo digo así, lo digo así. ¿Alguien más? Ángel, ¿algún otro pregunta o comentario de los tertulianos? Te digo inmediatamente si ha surgido algo en los últimos minutos, pero Si Lester no tiene nada, yo podría decir otra cosita. sí, tengo Yo creo, tengo unos comentarios aquí después de Matilde. Algo que deberíamos plantearnos es el estigma demoníaco con que todavía muchos cristianos ven a Haití. El asunto de desconocer las diferencias corrientes culturales que trae como consecuencia mucha estigmatización. Me enredé ahí. Falta de también, perdón, disculpa, termina. mucha estigmatización, falta de comprensión. La influencia cristiana es evidente, como incluyen los elementos en cada corriente, con una fe de admiración, una fe madura para entender su cultura, caminar en lugar de imponer, hallaría el camino para un pueblo tan abusado. Opino. yo quería Que junto con eso, disculpa, Caleb, lo de Haití, está o sea, es una nación negra, afrodescendiente, o sea, que junto con los esquemas económicos, Cimarrona. la estigmatización, cimarrona, está el racismo estructural allí impregnado, y la gente, esa estigmatización de que si el vudú y que sé o qué, además de demostrar una conducta totalmente equivocada y errónea de entender culturalmente eso, también está el racismo. Lester, tú tenías algo que decir. Yo solamente quería añadir sumar a lo que se ha dicho, que hay que entender también que las iglesias en Puerto Rico están dominadas por un pensamiento bíblico teológico conservador, y el análisis crítico está en pañales, y mucho del trabajo que hay que hacer es reeducar a los cristianos y las cristianas, reeducarnos en el entendimiento crítico de la palabra de Dios, porque la gente parte de unas premisas que no necesariamente son correctas, o digámoslo de otra manera, no es la única forma de interpretar los textos. Entonces, las interpretaciones muchas veces llevan a unas conclusiones o a unas posiciones muy conservadoras que constantemente tenemos que estar combatiendo, sobre el cual hay que estar constantemente educando. Hay mucha falta de educación bíblica, de educación teológica, a pesar de que hay muchas iglesias en Puerto Rico. Y yo creo que uno de los retos de la nueva generación, junto con la vieja generación, es emprender un camino de relectura, del Evangelio, de relectura de los textos bíblicos, para encontrar en ellos palabra de vida y palabra de liberación, y no palabra de condenación, o palabra que termina fortaleciendo los sectores de poder en el país, que se aprovechan de esos entendimientos bíblicos que
terminan apoyando posturas conservadoras. Y yo creo que Tengo un par de cosas. saludito, con el permiso, tengo un Ajá. saludito de Roger Dale. Alvarado desde el Bronx, Nueva York. Gracias, hermano. Varias cosas. Primero, que entre las cosas que la mesa ha hecho en los últimos par de años, está una línea de trabajo interreligioso. Y porque está el ecumenismo que funciona dentro de gente que se orienta hacia la figura de Jesús como Señor y Salvador. Pero también hemos tenido unos diálogos y lo tenemos para continuar con otras tradiciones religiosas, incluyendo el espiritismo, incluyendo a la regla ocha, incluyendo el judaísmo, el islam. Así que, y esas conversaciones es fundamental que mantengamos claro que vemos como por un espejo oscuramente, que nadie tiene la sartén de la verdad agarrada por el mango, por más fervientemente que yo crea en unas cosas que para nosotros son ciertísimas, como empieza el Evangelio de Lucas. Estas cosas, tenemos que tener unas conversaciones porque vivimos, como dice el doctor Justo González, el teólogo cubano, vivimos, y más gente, ¿verdad? Vivimos en un mundo post-cristiano. O sea, el cristianismo ya está en vías de perder su hegemonía. Y hay gente que todavía le cuesta aceptar eso, ya sea porque les alivia que se acabe esa hegemonía, o ya sea porque están muy comprometidas con ella. Pero parte del testimonio genuino cristiano es el poder dialogar, creo. El afirmar ese pluralismo religioso, que somos todas criaturas de una misma creación. Una misma tierra. Y que los frutos del Espíritu son los mismos en cualquier... O sea, una persona... O sea, yo soy más hermano, de hecho, me considero hermano de una mambo haitiana, porque tenemos una relación de 20 años ya, que pasamos por unos estudios doctorales juntos, y esa es mi hermana, mucho más que otras personas que eclesialmente debo llamar mis hermanos y mis hermanas, pero dicen unas cosas que son bárbaras. Entonces, esa es una, y yo creo que la mesa tiene eso bien claro, ¿verdad? Que no es cuestión de ningunear a otras tradiciones. De Haití hubo una persona en una página de Facebook que llamó a oración por el pueblo cristiano de Haití. ¡Wow! Y lo que estaba pasando afectaba a todo el mundo. Pero yo le contesté, mire, si usted cree en el mismo Dios que yo, no podemos estar haciendo esas distinciones. Así que está eso. Lo otro que yo creo que es bien interesante y bien difícil, y debemos meterle casco duro, es el surgimiento de esta ultraderecha en Puerto Rico, pero miren la multiplicidad de casos, ¿verdad? Desde Hungría, Rusia, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, Duterte en Filipinas. O sea, este es un fenómeno global que obviamente responde a unas condiciones, la misma crisis civilizatoria en la que estamos, pero también hay unas redes de instituciones, de fundaciones y de gente que trae un Agustín Laje a Puerto Rico, después de todo lo que ha caminado ese individuo en diferentes partes del mundo con el mismo mensaje. Y entonces hay unos recursos económicos que están apoyando a instituciones religiosas para llevar este tipo de mensaje, esta tergiversación, como correctamente lo llamó Elba, tú sabes, esta
desvirtuación del mensaje del evangelio y tirándola por unas entidades mediáticas que pueden soltar vituperio por ahí, y le pasó al pastor de mi iglesia hace 6 meses, por decir muchas, en una ceremonia que se transmitió por Facebook. Y entonces estamos contra una cosa, o sea, unos principados y unas potestades que tienen sus ramas concretas e inmateriales. Y uno piensa también que hay algo malo más allá de eso también. Pero tenemos que analizar estos fenómenos y mirar con mucho cuidado cómo se está desarrollando ese fenómeno aquí en Puerto Rico y cómo se ha desarrollado en otros contextos, y qué es lo que tenemos que evitar que pase aquí para que eso no coja más vuelo de lo que tiene. Yo lo que digo es lo siguiente, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos y felices, bienaventuradas, dichosos, dichosas, felices, cuando nos persigan, como persiguieron a los profetas antes de ustedes diciendo mentiras, porque el reino de los cielos, del reino de Dios, les pertenece a los pacificadores, a las pacificadoras. No podemos dejar de decir y hacer las cosas, porque el reino de Dios se ha acercado y entre nosotros y nosotras está. Ese es lo que a mí me sostiene y lo que yo planteo siempre. No podemos, sí hay que combatir, pero no podemos dejar que esas fuerzas del mal nos impidan ver el horizonte de la libertad en Cristo. Y yo creo también, Elba, abrazo eso que tú dices, que como un elemento contingente a eso, es como nosotros y nosotras creamos iniciativas y proyectos que le permitan a la gente transitar por ellos para liberarse. Claro. Proyectos que creen oportunidad de diálogo, de acciones desde el entendimiento de la gente para dar un paso adelante para afirmar la vida, para afirmar la libertad, para afirmar la solidaridad. Y el amor. Humanistas para la Paz, que está ahí, es un proyecto que yo estuve involucrada junto, ¿verdad? Y con otros hermanos y hermanas de la mesa. Es un proyecto de una iniciativa educadora en ese sentido, ¿verdad? Que deberían ser, invitar a las personas que nos escuchan y nos ven que los revisiten en la página de Humanistas para la Paz, como un ejemplo de iniciativa. Quería volver un momento. Qué bueno que Maritilde trajo a Haití. Ajá. O lo trajo a Italia. Porque Haití es un pueblo que le debemos tanto. Y es un pueblo tan admirable en su historia. Fue tan solidario con las luchas de independencia de Simón Bolívar. Sí. Fue un baluarte a partir de donde se pudieron entonces el resto de los países caribeños y latinoamericanos liberar con su apoyo. A Haití se nos los presentan en la televisión como un reguerete de gente corriendo. Pero estas personas que están en los noticieros corriendo están organizados. Y hay una alianza de país al interior de más de 50 organizaciones que obviamente tienen que ser clandestinas para poder sobrevivir, pero están organizadas. Y hay intelectualidad dentro y afuera de Haití. Hay una intelectualidad de un nivel altísimo. Siempre Haití ha tenido como característica parir mujeres y hombres de un nivel de intelectualidad altísimo. Y los encuentra exilados en México, en Canadá, en Europa, tremendo en la literatura, en el arte. A mi hijo en el 2019 lo invitaron a participar de la Bienal en la capital de Haití, Puerto Rico.
y él dice que fue una experiencia extraordinaria porque la vi en una calle. Y yo no le había dicho nada porque yo me topé con intelectuales haitianos de primer orden cuando estudié en México. Pero entonces lo dejé ahí y cuando él regresó me dice, papá, ese pueblo tiene un nivel de intelectuales, de una calidad increíble, de un compromiso increíble. Y ahí está en pese todas las virtudes. Entonces ustedes hablaban de la teología de la liberación como el elemento de ver, juzgar y actuar. Yo he tomado un montón de notas aquí, he aprendido un montón. Entonces, eso me recordó que ese concepto de ver, juzgar y actuar como antecedente en lo que definía Hosto, que cuando es que el ser humano verdaderamente tiene conciencia. Y se requiere, para que el ser humano verdaderamente tenga conciencia, 3 elementos: esté informado, tenga empatía con la situación, empatía, ¿verdad? Se identifique y actúe. Otro decía, si tú cumples con esas 3, tu nivel de conciencia te eleva, te hace efectivo en contribuir a la transformación de justicia que se debe tener. Y otro elemento que destacar es el elemento de traducirse por la teología de la liberación latinoamericana en Puerto Rico como teología de la descolonización. Y ciertamente lo que tú planteabas, Jimmy, de un proyecto de país, esto lo siento de diferentes formas históricamente, generación con diferentes niveles de conciencia, se ha dado un proyecto de país, porque por eso estamos existiendo como país con una nacionalidad diferenciada, rica, muy noble, ¿verdad? Nos la reconocen a nivel mundial. A nivel mundial nos reconocen como una entidad nacional diferenciada, caribeña, con mucha aportación en muchos órdenes y con mucha valentía desde diferentes puntos de vista y de aproximaciones a la lucha. Y ese elemento de que nuestros teólogos y teólogas puertorriqueños la hayan traducido y de ser una teología de Puerto Rico es una gran contribución teórica, conceptual, a poder hacer una estrategia. Nosotros estamos muy necesitados como pueblo de una estrategia, a plasmarla entre todos y todas y todos. Entonces esa estrategia, lo que hagamos en el día a día, tenga como referente esas metas estratégicas. Hago esto día a día en términos de lucha para mejorar la situación del país, porque tengo como referente esta estrategia que me he dado colectivamente. Y eso tiene que ver mucho con la alianza de país que nos hemos propuesto, una alianza de país que reconoce la complejidad de nuestra sociedad, en su diversidad, en su riqueza. Aún dentro de la cabeza del colonial hemos logrado ser como pueblo en una diversidad, y yo de verdad que les agradezco infinitamente toda esta contribución, toda esta tertulia que quedó grabada, que está grabada. Pero les pregunto algo, los simposios de la mesa de diálogo Martin Luther King quedan grabados, ustedes los graban y ponen en su página. Están grabados, muchos de ellos en la página de Facebook, y hay un canal que se acaba de crear de YouTube que se llama Mesa de Diálogo Martin Luther King, y ahí se grabó por primera vez en YouTube el pasado simposio Caminos Soñados sobre el tema de la descolonización.
Otros están en la página de Facebook grabados. Otros, pues, sobre todo al principio, no se grabaron, pero hay documentos. El libro de Fe Cristiana y Descolonización de Puerto Rico está publicado, las ponencias de ese simposio, de ese conversatorio. Y lo interesante de ese libro también es que es una colección de escritos sobre el tema de la descolonización, de contribuciones de décadas anteriores. Ahí hay unos escritos fabulosos de Jorge Bardegués, de Reus Froilán, Sí. y se integraron entonces los de ese simposio que contiene también la memoria, las conclusiones y recomendaciones de ese simposio. Un trabajo extraordinario desde el pensamiento cristiano y la contribución al tema de la descolonización del país. Los encuentros de iglesias sanadoras de la violencia de género están todos grabados en la página de Facebook. Eso es una joya en términos de lo que se reflexionó, se propuso y lo que se propone hacer ese proyecto a través de crear unas redes de iglesias sanadoras de la violencia de género. Pregunto, ¿ustedes autorizarían que entonces desde la página nuestra de las tertulias del puente hagamos un enlace con la página de ustedes? Lo agradecemos, claro que sí. Bien. Mira, y Eso es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Conocen la reflexión que hizo Samuel Silva Gotay del verano del 19? Sí. Yo lo tengo, es extraordinario. Y yo le sugeriría que lo incluyeran ahí en la mesa, porque es un documento fabuloso, de mucha profundidad y de mucha valentía y de mucha esperanza, que rescata la valentía y la esperanza y el entusiasmo colectivo que tuvimos como pueblo en el verano del 19. Y les sugiero eso, que también lo incorporen a la mesa. Hay mucha literatura, hay mucho escrito de teólogos y teólogas del pasado y del presente que han sido divulgados a través de conversatorios que la mesa ha realizado. La aportación al conocimiento y a la inteligencia y al diálogo teológico es abundante, y la mesa se ha convertido en un espacio para el encuentro y la divulgación. Y en la página de Facebook pueden encontrar la presentación de muchos de esos escritos en conversatorios que ha realizado la mesa. Y entiendo que ustedes plantean la separación de iglesia y Estado para que el Estado y el gobierno sea neutral ante todas las expresiones en el país, pero rescatan el derecho de todo cristiano a tener una expresión política, como dice la mona con Guevara brasileña, expresión política de participar en un proyecto de país para transformarlo, la tolerancia y la diversidad, dándole la bienvenida a toda esa riqueza. De hecho, nosotros pensamos en algo básico, es que no hay forma de no ser político. De alguna manera, todos somos políticos y políticas. Muy bien. Ángel, ¿hay algún otro comentario? Ya estamos en las 8:37. Sí, Maritilde dice gracias Elvi, Jimmy, Lester y moi. Y tengo un comentario de Vitalia Velázquez, es cierto, Salvador, Haití ha sido solidario con luchas de liberación históricamente. Sí. Este Mira, Ángel, que te pongas ahí en la... para que vean. La pantalla, la pantalla. Sí. Mira, para que te saludemos y darte las gracias por tu solidaridad siempre en la transmisión y estás subiendo a la compañía. Muchas gracias por esta oportunidad. El Señor les bendiga. Bien. Y a los que están un abrazo. Finalizando así la... Ajá. Nos vemos el jueves 19 de octubre en la próxima tertulia.
Bien, buenas noches a Muchas todos. Buenas Gracias, noches. Salvador. gracias. Cuídese. Muchas gracias.